Muy buen día. Muy buen día tenga cada uno de ustedes. Vamos a explicar un poco de cómo deben de trabajar la guía de trabajo del bloque 4, fase 1, del curso de TAX. Esta guía tiene un valor de 75 puntos. Instrucciones. Trabajar las siguientes actividades en hojas blancas o de líneas, tamaño carta. Tomemos en cuenta el tipo de hoja que podemos utilizar. Colocar las hojas en folder carta según el tamaño de las hojas, de color blanco con gancho. Debemos de hacer una carátula informativa. Esta carátula la pueden imprimir o la pueden realizar a mano según lo que usted desee o lo que usted crea conveniente. Esta hoja de trabajo está dividida en 3 actividades. La primera actividad está basada en el módulo de aprendizaje número 2, el módulo que se les entregó cuando fueron a entregar guías de trabajo del bloque 3. Esta actividad número 1 tiene un valor de 25 puntos. La actividad 1 y la actividad 2 deben de realizarla a mano, en hojas, como bien decían las instrucciones arriba, blancas o de líneas. En este caso, utilizando el módulo de aprendizaje número 2, realice las actividades. Número 1, el apartado de lee y aprende. Y número 2, practica lo aprendido. De las páginas 85, 105, 137 y 157 del módulo de aprendizaje número 2. Pasamos al módulo y nos vamos a situar en la página 85. De la misma manera que vamos a trabajar acá, lo debemos de trabajar en las siguientes páginas que están enumeradas acá. Entonces, acá lo que debemos de hacer primero, antes de empezar, es leer el apartado que dice antes de empezar. Este apartado simplemente lo vamos a leer y vamos a reflexionar. Si conocemos el término, si sabemos qué es o la respuesta de lo que nos están diciendo. Después de eso vamos a leer donde dice lee y aprende. Leemos todo el párrafo que está ahí. Si no lo entiende a la primera, lo volvemos a leer hasta que comprendamos lo que nos está queriendo decir dicho párrafo o dicho tema. Y al finalizar vamos a practicar lo aprendido. Lo que usted debe plasmar en su trabajo es la parte de practica lo aprendido. Simplemente copiamos todo lo que está acá, el enunciado, las instrucciones, cada uno de los enunciados y respondemos según lo que entendimos de la lectura. Respondemos acá. Básicamente tenemos que hacer lo mismo con la página 105, que sería esta. Reflexionamos el antes de empezar, realizamos la lectura de lee y aprende y plasmamos lo donde dice practica lo aprendido en nuestro trabajo. Debemos de copiar todo esto y de la misma forma debemos de responderlo en nuestro trabajo para que lo tomemos muy en cuenta. Después de realizar todas las páginas del módulo de aprendizaje número 2, vamos a trabajar la actividad número 2. Esta actividad es una pequeña investigación que usted debe de realizar en sus hojas. Y debe de tomar en cuenta lo siguiente. Instrucciones. Investigue lo siguiente. Número 1. Programas para realizar hojas de cálculo. Debemos de investigar mínimo 3 programas. Agregar las características de cada programa, el tipo de licencia que tiene cada programa y la empresa que lo creó o lo distribuye. Número 2. Imagen de la pantalla principal de Microsoft Excel con sus componentes señalados.
Acá podemos ver, ya usted tiene el nombre de un programa para trabajar hojas de cálculo, el cual puede agregar a la investigación que debe de realizar. Recuerden que son 3, entonces simplemente eh, ya tiene uno. Solo le quedaría como pendiente 2 más. Número 3, que es un libro de cálculo. Número 4, que es una hoja de cálculo. Número 5, que es una celda o en una hoja de cálculo. 6, uso de fórmulas y funciones en Microsoft Excel. 7, fórmulas y funciones aritméticas básicas de la misma forma utilizadas en Microsoft Excel. Y el uso de funciones promedio, max y mínimo y min. En este caso, tomando en cuenta que todas deben de ser encaminadas a Microsoft Excel, que en este caso es el programa que vamos a utilizar. Como actividad número 3 tenemos lo siguiente. Instrucciones. Utilizando el programa de Microsoft Excel y la imagen proporcionada, realice lo siguiente. Número 1. Copie el formato de la imagen en la hoja 1 del libro de cálculo. Y acá en el punto número 2 tenemos el link de la imagen. Tenemos que ingresar a este link simplemente para poder visualizar la imagen como tal. En este caso yo ingresé al link y acá está la imagen de lo que usted debe de copiar y realizar. Tomemos en cuenta que debemos de darle un formato muy parecido al que está acá, pero usted tiene la posibilidad de cambiarlo si considera que no le gusta el color, que no le gusta el tipo de letra o la forma que tiene, siempre y cuando tenga este formato como tal, tenga como base este formato, no hay ningún problema. 3. Utilizando la fórmula promedio, encuentre el promedio de cada alumno en la columna correspondiente. 4. Utilizando la fórmula max, encuentre la nota más alta de todas las notas y agréguela en el espacio correspondiente. 5. Utilizando la fórmula min, encuentre la nota más baja de todas las notas y agréguela en el espacio correspondiente. Utilizando la fórmula max. 6. Encuentre el promedio más alto y agréguelo en el espacio correspondiente. Número 7. Utilizando la fórmula min, encuentre el promedio más bajo y agréguelo en el espacio correspondiente. En este caso, en este apartado de acá, vamos a agregar lo que vendrían siendo la fórmula promedio de cada alumno sobre cada celda correspondiente hasta obtener todos los promedios. Para la nota más alta, en este caso que vendría estando acá, debemos de seleccionar todos los datos o todas las notas obtenidas durante digámoslo así, el año. Para el más bajo debemos de hacer lo mismo con todas las notas. Ahora, para el promedio cambia, ya que dentro del promedio simplemente es agarrando estos resultados de acá. Para el promedio más alto, al igual que el promedio más bajo. Lo mismo que hicimos con las notas, pero ahora con el promedio. Y sería únicamente una sola columna, a diferencia de las notas que son las 4 columnas. Nota. La actividad 3 debe de mandarla al siguiente correo, que sería este de acá. Correo en el cual podrá realizar cualquier duda que tenga al momento de realizar la guía de trabajo. Tome en cuenta que la actividad 3 la puede mandar al momento de tenerla realizada. No es necesario esperar hasta la entrega de la guía del bloque 4, fase 1. Teniendo como fecha límite el 11 de octubre para que ustedes la puedan entregar sin ningún problema. Ya tomando en cuenta todo esto, vamos a pasar a una breve explicación en el programa de Excel. Bueno, ya estando en Excel, debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Primero, Excel es un programa para realizar libros electrónicos o libros de cálculo, según como usted lo quiera ver y también, posiblemente, también como según usted lo investigue.
La pantalla principal de Excel se caracteriza, ¿por qué? Porque parece un cuaderno de matemáticas, ya que está compuesto por celdas. Cada celda tiene un nombre u orientación. En este caso, el nombre de una celda está compuesto por una letra y por un número. Dependiendo en dónde esté situada la celda, ese va a ser el nombre de la misma. Por ejemplo, acá tenemos todas las herramientas, pero dentro de las herramientas tenemos un espacio que sería este de acá. Si yo sitúo cursor del mouse sobre este cuadro, aquí me aparece lo que sería cuadro de nombres. Quiere decir que ahí aparecen los nombres de las celdas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Simplemente, si yo selecciono esta celda de acá, acá me dice que estoy seleccionando la celda O30. Si yo selecciono esta de acá, me dice que estoy seleccionando la celda H24. Pero si yo vengo y selecciono donde está el promedio de notas, me dice que estoy seleccionando la celda H20. ¿Por qué? Si esa celda es la unión de más celdas, simplemente el programa toma la primer celda que está realizando la combinación. Por eso me dice que esta celda es H20. Pero acá tenemos la combinación de varias celdas en una sola. Ahora, tomemos en cuenta que en este caso yo estoy comenzando en la celda H20, que sería la primera celda, y usted debe de iniciar, según la imagen, debe de iniciar en la celda A1. Tomemos en cuenta que usted debe de trabajarlo de la forma que lo tenemos acá. Profe, pero se me hace más fácil trabajarlo como usted lo hizo en el ejemplo. No, usted tiene que guiarse por la imagen que se le publicó. Si usted lo cambia de posición, se le va a restar punteo. Entonces tomemos en cuenta que debemos de tomar tal y como está el formato. Ahora, profe, y si a mí no me gusta la letra, se lo puede cambiar. Si no le gusta el color que tiene, también se lo puede cambiar. Si usted le quiere agregar otros colores, si le quiere cambiar el tipo de fuente, si le quiere poner otro color de fondo o le quiere cambiar el color a la letra, lo puede hacer sin ningún inconveniente. Ojo, no puede cambiar lo que vendrían siendo las notas que tenemos acá, ni los nombres. Si no ponemos los nombres ni las notas, al momento de calificar no van a tener los mismos resultados y por eso se les va a bajar punteo, para que lo tomemos muy en cuenta. Recordemos que esto de acá no es lo mismo que todo esto de acá, pero lo que yo voy a poner acá en el promedio y en la nota más alta y más baja y el promedio más alto y más bajo va a ser similar a lo que tenemos acá. Lo único que cambiaría es la orientación de las celdas que voy a utilizar. Entonces, para trabajar esto debemos de tomar en cuenta cómo aplicar una fórmula o función en el programa de Microsoft Excel. Tomemos en cuenta que una fórmula como tal nos va a permitir realizar procesos dentro de Excel de forma rápida y sencilla. Existen diferentes fórmulas y funciones que nos van a permitir trabajar de esta manera. ¿Cómo aplico una función o una fórmula? Para eso debemos de tomar en cuenta la sintaxis de la misma. Todas las fórmulas o funciones van a iniciar con el símbolo igual. El símbolo igual es la representación de lo que vendría siendo una fórmula o función. Si yo vengo con mi teclado e intento presionar las teclas de dirección, si se da cuenta, automáticamente lo que produce es que me selecciona lo que vendrían siendo las celdas a donde yo me mueva. Y eso yo no lo necesito. Si yo quiero dejar solo el igual,
tengo que escribirlo y presionar Enter. Entonces se deja o se queda plasmado el igual donde lo agregué, pero en este caso yo no lo necesito acá. Simplemente lo voy a borrar y ahora vamos a continuar. Entonces, para agregar una fórmula debemos de agregar lo que vendría siendo el símbolo igual. Tenemos diferentes fórmulas, diferentes funciones. En este caso, una de las funciones o fórmulas más básicas es una suma. Simplemente tomando en cuenta 5 más 10, eso es igual a 15. Esto que yo hice acá es lo mismo a que yo venga y acá abajo agregue 10, 5 y acá escriba. Esto es igual a 10. Bueno, en este caso, en lugar de poner el número, voy a hacer referencia a la celda donde está agregado el número 10. En este caso es la celda O27. Más la segunda celda que sería P27. Y acá hago la misma suma. Solo que acá la hice con números estáticos y acá con números que pueden variar. Ya que si yo cambio el 10 por un 15, ahora es 20. El 5 por un 25, 40. 15 por 35, 60. Y así sucesivamente. También podemos aplicar esto mismo, pero con una función. Y lo pondríamos de la siguiente manera. Igual, en este punto lo podemos agregar con la palabra suma. Damos doble clic sobre la palabra suma y seleccionamos las dos celdas o la cantidad de celda que queremos sumar. Y le damos Enter. De esta forma es como podemos venir y agregar lo que vendría siendo una fórmula o función. Si yo modifico cualquiera de estos dos datos, se van a modificar los dos resultados. Y eso va a depender de el valor que nosotros agreguemos en cada apartado. De esta manera. Ahora, ¿cómo voy a trabajar con las fórmulas o con la función promedio? La función promedio la podemos trabajar de dos maneras o de dos formas, según como usted lo quiera ver. Recordemos que debemos de anteponer el símbolo igual para cualquier fórmula. Para sacar un promedio, lo primero que debemos de hacer es sumar todas las notas y el resultado dividirlo dentro de la cantidad de notas que agregamos o, bueno, en este caso que agregamos al promedio. En este caso son 4 notas. ¿Cómo lo hago? Simplemente agrego igual, abro paréntesis. Acá voy a utilizar algo que se llama referencia de celdas. Simplemente voy a escribir el nombre de la celda como tal. Y aquí agrego I24 más J24, que sería esta de acá, la segunda, más K24, que sería la tercera, y por último, más L24. Y acá miren, ya tengo seleccionadas todas las notas que quiero promediar. Cierro el paréntesis y todo esto lo voy a dividir dentro de 4, ya que son 4 notas las que estoy sumando. Simplemente le doy Enter. ¿Qué pasa si yo pongo los números en lugar de las referencias? Si yo hago esto, igual 85 más 90 más 95 más 65, todo esto dividido dentro de 4, todo esto dividido dentro de 4, Enter, me da este resultado. Pero ¿qué pasa? Supongamos que una nota está mal escrita y hay que corroborarla o componerla.
En este caso, si yo agrego la nota acá y le pongo que sacó 80, el promedio no se modifica. El promedio se queda de la misma manera. Profe, pero eso no es así. Claro que sí. Si usted hace la suma de todo esto y luego ese resultado lo divide dentro de 4, no le va a dar 83.75. Pero en cambio, si yo lo trabajo con referencia de celdas, al modificar ese valor, el resultado también cambia. Anteriormente tenía 84.25, lo voy a volver a cambiar. Ahora tiene, le puse 85, ahora tiene 90.5. Si se da cuenta, cambia el promedio como tal. Entonces, debemos de utilizar la referencia de celdas. Voy a volver a hacerlo igual. Igual, abro paréntesis. Solo que en este caso ya no es I24. Ahora es I25. Más J25. Más K25. Más L25. Cierro paréntesis. Dividido 4. Y enter. Ahora miren, el promedio es 87.5. Si yo lo regreso a 60, 82.5. Tomemos en cuenta que si yo cambio cualquier nota, el promedio también se va a ver afectado. La otra forma es un poco más práctica. Simplemente es agregando el símbolo igual. Escribimos la palabra promedio. Damos doble clic sobre la palabra promedio y en lugar de agregar celda por celda, damos clic en la primera nota y arrastramos hasta la última nota y cerramos paréntesis. Y al dar enter ya tenemos hecho el promedio. Hago lo mismo para el siguiente, igual, promedio. Doble clic, selecciono desde la primera nota hasta la nota 4, cierro paréntesis, enter. Hago lo mismo para la siguiente alumna o alumno, igual, promedio, doble clic sobre promedio, seleccionamos desde la primera nota hasta la última, cerramos paréntesis, damos enter. ¿Por qué no abro el paréntesis cuando pongo la palabra promedio? Lo que pasa es que al darle doble clic sobre la palabra que nos muestra acá, promedio, automáticamente abre el paréntesis. Entonces simplemente yo debo de seleccionar todas las notas y cerrar el paréntesis que se abrió con la función. Doy enter y hago lo mismo para la última alumna. Igual, promedio, doble clic, selecciono todas las notas, cierro paréntesis y enter. Si se da cuenta, aquí estoy utilizando referencia de celda, pero estoy haciendo el proceso completo, desde la suma hasta la división. Y acá es diferente, ya que acá la función es la que realiza el proceso. Simplemente yo selecciono las celdas que voy a utilizar. Ahora, para la nota más baja, bueno, en este caso, ahora, para la nota más alta, en este caso vamos a utilizar la función max y escribimos igual max, damos doble clic y esto nos va a encontrar el número máximo en un rango de valores. Simplemente seleccionamos todas las notas, cerramos paréntesis y enter. Hacemos lo mismo para la nota más baja, pero ahora con la función min. Doy doble clic, selecciono todas las notas, cierro paréntesis y enter. Profe, pero no es más fácil solo buscar y ponerla. Sí, es más fácil. Pero si no lo hace con la función, va a perder punteo. Para que lo tomemos muy en cuenta. Debemos de utilizar las fórmulas o funciones según lo indicado.
Ya teniendo la nota más alta y la nota más baja, ahora paso a los promedios. En este caso, el promedio es lo mismo. Max, doble clic, pero en lugar de seleccionar todo esto, solo voy a seleccionar las celdas donde está el promedio. Enter y hago lo mismo con el último valor. Simplemente igual, min, en este caso es el mínimo, doble clic y selecciono las notas. Doy, cierro paréntesis, doy enter y listo. Y ahí ya tendríamos nuestro formato realizado. Ya teniendo todo esto realizado, quedaría únicamente guardar el documento. ¿Y cómo lo vamos a guardar? Simplemente nos vamos a archivo, guardar como. En este caso yo lo voy a guardar en el escritorio. Usted lo puede guardar donde considere necesario. Y lo vamos a guardar de la siguiente manera. Primero le vamos a agregar el grado. En este caso sería segundo. Seguido de la sección. Guión. La clave. Yo voy a poner 55. Espacio. Guión. Espacio. Nombre y apellido. De esta manera. Grado, sección, clave y nombre y apellido de cada uno de ustedes. Guardo y acá ya quedaría mi documento con la clave, el grado y la sección respectivamente. Eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima.